Ok, te voy a pedir que te pongas de pie un momento y vamos a recibir esta mañana la palabra del Señor. Y yo sé que Dios tiene algo bien especial para nosotros. Amén. ¿Lo crees? Ok. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia. Señor, gracias porque hoy haces algo nuevo y diferente. Y hoy nos ayudas a poder caminar conforme al deseo de tu corazón. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros y nos has llenado de bendiciones. Y esta mañana sé que no será la excepción, Señor. Tú nos dotarás de cosas bien lindas. Y por esa razón es que pedimos esta mañana que tú nos ayudes, que tú nos santifiques en tu verdad, porque tu palabra es verdad, y que nos ayudes, Señor, a que todo lo que está dentro de nosotros trayendo desánimo, confusión, Señor, incertidumbre, sea erradicado en nuestras vidas y podamos, Señor, esta mañana salir libres de este lugar y determinados a caminar conforme al deseo de tu corazón. Te damos gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, esta mañana quiero continuar con el tema que estábamos hablando la semana pasada. ¿Para cuántos fue una bendición la enseñanza de la semana pasada? ¿Verdad? Estamos hablando acerca de cómo vencer al maligno, ¿verdad? Y sé que hubo muchas características, no sé cuántas alcancé a decir, pero fueron un montón. Y quiero que terminemos este tema porque creo que es importante que tú y yo aprendamos cómo vencer al maligno en nuestras vidas. Y comenzamos a desarrollar el tema viendo la parte de Ezequías, de cómo construyó las cosas, de cómo Dios permitió que algunas ciudades se quedaran simple y sencillamente para enseñar a pelear a aquellos que no sabían pelear. Y la intención de Dios en medio de todo este asunto de cómo vencer al maligno, ahí en primera de Juan 2, 12 y 14 escribió acerca de estos comportamientos dentro de nuestra vida, que están dentro de nuestra vida y que necesitan resurgir para que podamos manifestarnos como hijos de Dios, para que entendamos que somos parte de su cuerpo, pero que también puso un espíritu joven dentro de nosotros que nos ayuda a poder ganar la batalla contra el maligno. Amén. Y dentro de todo eso había varias áreas, ¿verdad? Donde que estuvimos hablando, ¿verdad? Y es bien importante para ti, para mí. Si no lo alcanzaste a ver, te invito a que lo puedas ver allí en nuestra página de Facebook o en YouTube. Ya está disponible allí la enseñanza y puedas tú disfrutar de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y hoy quiero que vayas conmigo allá a 2 de Crónicas 32, 6 al 8 y continuar con esta historia de Ezequías. Él se preparó, construyó un muro alrededor de la propia muralla principal, construyó torres y puso también a que se construyeran escudos y armas, ¿verdad? Con el fin de que pudieran estar preparados para toda la batalla que venía por delante, ¿verdad? Y en medio de todo eso, pues se preparó. Y di conmigo, se preparó. Ahora dile al que está al lado, prepárate. Y eso es bien importante, la preparación en nuestra vida, el saber a dónde vamos. ¿Cuántas veces has llegado a un lugar sin prepararte? ¿Alguna vez diste una clase sin haberte preparado? No, nunca les pasó. A veces yo no alcanzaba y Chihuahua y ahí voy, ¿verdad? Híjole, pues ¿qué creo? Hoy llegué sin prepararme. No se crea, ¿verdad? Bueno, y anda uno todo nervioso y no sabe ni qué decir y confunde unas letras por otras y empieza, y la intención de que tú y yo aprendamos esta mañana a prepararnos es el hecho de que cuando estemos preparados y venga la situación, sepamos cómo reaccionar. Amén. El que tú sepas cómo pelear. Hablábamos de que no era que si la espada era del espíritu y teníamos que aprender a usar la espada, pues no era nada más aventar el espadazo a ver a dónde caía, ¿verdad? Y que en una de esas no nos vaya a mochar la oreja a nosotros, ¿verdad? Y luego tengamos que hacer un automilagro de pegarnos la propia oreja, ¿verdad? Pero en esta situación la intención de estar preparados para en medio de los ataques es este hecho de no bajar la guardia en medio de ver las situaciones complicadas. Muchas veces nos ha sucedido que vienen situaciones difíciles a nuestra vida y en lugar de permanecer firmes, es más, todavía ni sucede nada y ya estamos derrotados.
No sé si te ha pasado, pero en mi caso me ha pasado muchas veces. Y estamos buscando la manera de cómo resolverlo, pero con una actitud sumamente negativa y ni siquiera tenemos la capacidad para ir con Dios y decir: Señor, ayúdame. Porque hay un desánimo dentro de nosotros, porque nos dimos por vencidos justo antes de siquiera ver cómo estaba todo el problema, ¿verdad? A veces decimos: son malas noticias, no me digas, ¿verdad? Son malas noticias, no me digas, y porque pues de por sí mira cómo estoy, y todavía más malas noticias, y nos apachurramos y nos desinflamos, y toda la preparación y toda la capacitación que Dios nos ha dado se ha quedado atrás, simple y sencillamente porque nos enfrentamos a situaciones complicadas. Y algo que nos recordábamos la semana pasada es: no te preocupes, el Señor está contigo, el Señor ya venció a este mundo, no hay nada que pueda detenernos, y nosotros ya a través del Señor hemos vencido al maligno. Amén. Y esto es bien importante para ti y para mí, el que tú y yo recordemos ello, el estar preparados, ¿verdad? El estar ceñidos con la verdad, como lo hablábamos la semana pasada. Y quiero que vayas ahí conmigo a 2 Crónicas 32, 6 al 8, y fíjate lo que sucedió ahí después de construir y todo. Fíjate lo que hizo Ezequías. Dice: designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Y luego Ezequías les dio ánimo diciendo, dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el rey podrá tener un ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente, y eso es algo que Dios hace para alentar nuestras vidas. La siguiente cosa importante para poder vencer al enemigo es que yo tengo que estar confiando en las promesas de Dios. Esa es otra de las características de cómo vencer al enemigo. Confía en las promesas de Dios. Confía y aliéntate en las promesas de Dios. Sabemos que hay un Dios que pelea por nosotros. Sabemos que hay un Dios que hace cosas maravillosas por nosotros. ¿Sabes cuál es el asunto? Muchas veces es que nosotros no lo alcanzamos a ver, no lo estamos viendo como tal, físicamente o palpablemente. Pero realmente lo que está sucediendo es que se está librando una batalla espiritual a favor de tu vida, y eso es algo que tú y yo necesitamos poder ver. Orábamos hace algunos días y en la oportunidad que tenemos oramos que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están en este mundo. Y es algo que tú y yo necesitamos esta mañana, que el Dios haga en nosotros para poder ver que es mayor el que está con nosotros que el que está en este mundo. Amén. Y esa es una realidad. Nuestra realidad no está cimentada solamente en que ya se ganó la batalla y yo me voy a sentar aquí tranquilo para aquí no pasa nada. Y esto es bien importante entenderlo. A ti y a mí nos es necesario entenderlo. Yo tengo que vivir confiado y conectado con la presencia de Dios para que lo que Él habla de ánimo a mi vida cobre un peso mayor a simplemente mi estado de ánimo visceral. Porque nuestro estado de ánimo visceral se rige solamente por emociones y sentimientos que no nos ha llevado a ningún lado bueno. Sino que cuando tú y yo estamos enfrentando las situaciones difíciles a través del Espíritu Santo, a través de la presencia de Dios, es que tú y yo cobramos el ánimo, cobramos fuerza, nos sentimos preparados para estar al frente de una batalla. Es decir, es que y muchas veces justificamos nuestra vida con cosas que hemos visto en redes sociales. Es que Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿Cuántos han escuchado eso? Y nos damos autoánimo. No, es que esta batalla es para el mejor guerrero. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que eres el mejor guerrero? ¿Estás preparado para enfrentar esa batalla que está por delante?
¿Cuántos hemos tenido batallas esta semana? Yo creo que todos, ¿verdad? Y batallas bien complicadas. ¿Para cuántas de ellas estuvimos listos? Quiero que pienses por un momento, ¿cuál fue tu reacción frente a esas batallas de estos días? Y podamos decir, realmente sí, soy el mejor guerrero y estoy preparado para esta gran batalla. Mira, Dios no da una prueba más allá de lo que tú y yo no podemos soportar. Eso es una realidad y lo dice la palabra, no Facebook. Lo dice la palabra. Dios no nos da una prueba más allá de lo que no podemos soportar. Y juntamente con esa prueba dice que también provee la salida. Y entonces, entendidos de esa situación, yo puedo estar confiado y necesito estar confiado y estar preparado porque yo sé quién pelea mi batalla. Pero muchas veces estamos nosotros buscando pelear una batalla que no nos corresponde. Y estamos cansados, y estamos debilitados, y estamos perplejos porque ya no sabemos ni por dónde darle. ¿Alguna vez te ha pasado? No sabes ni por dónde. Y lo importante de estar preparado, de lo importante de escuchar la voz de Dios, lo importante de estar conectado con su presencia, de tener un muro de protección, de levantar una torre que me haga estar abriendo brecha y estar a la brecha, pero escuchando la voz de Dios me hace saber que Dios tiene todo el control. Muchas veces hemos dicho, Dios está en control. ¿Estamos seguros que Dios está en control o tú estás en control? Porque somos amantes de tener las cosas bajo control. ¿O nada más yo soy el amante de eso? Todos somos amantes de tener las cosas bajo control, que nada se me salga de mi control. En estos días tuve que salir de viaje y según yo todo estaba en orden. Según yo. Dije, Señor, gracias porque tú cuidas mi casa, cuidas a mis hijos y todo el asunto. Tuvimos que salir, trabajar y a disfrutar de nuestro aniversario, a disfrutar con mi esposa y un día y cachito. Y en medio de ese día y cachito que tuvimos que salir de casa, vino una situación donde nos robaron el medidor del gas y no pudimos hacer nosotros absolutamente nada porque estábamos en otro lugar. Y no pude regresarme porque yo tenía que terminar un trabajo que estaba pendiente. Y en medio de todo eso, lo único que dije, Señor, pues tú tienes el control de todo esto, simplemente permite que no haya un accidente mayor a causa de la fuga que estaba produciendo mi casa. Inmediatamente vinieron, arreglaron la fuga y mi hijo Osva me manda un mensaje, no te preocupes, esto está solucionado, no preocupes a mi mamá, disfruta de lo que estás haciendo y tan. Y dentro de mi corazón había esa inquietud de decir, y no estoy ahí. Y tuvieron que enfrentarlo solos. Y tuvieron que hacer algo que nunca en su vida habían hecho. Para mí eso era de, no estoy ahí. No estoy ahí. Y escuchar las vocecitas, no decir, es que, ¿por qué? Porque tú debiste estar aquí. Si hubiera estado aquí no hubiera pasado. Y si hubiera estado y hubiera pasado, ¿qué hubiera sucedido? De todos modos hubiera pasado. Y son pruebas para el corazón donde tú y yo necesitamos estar alentados a decir, Señor, tú eres quien está bajo control de todas estas situaciones. Yo no puedo controlar la actitud de las personas, ni tampoco puedo controlar el hecho de decir, ay, a mí no me robes porque yo soy hijo de Dios. Tampoco lo puedo hacer porque la maldad que está en ellos es aún más fuerte de lo que mi boca puede pronunciar tal vez. Pero en medio de todo eso hay una gracia que extendemos nosotros a las personas que hacen daño por nosotros en medio de esa batalla que estamos librando y decir, Señor, pedimos bendición sobre esas personas que tenían tanta necesidad, que utilizaron mi medidor del gas, que dejaron en mi casa sin gas para poderse bañar, para poder hacer de comer, para poder hacer tantas cosas. Señor, gracias porque yo sé que tú eres quien provee todas las cosas para sus vidas. Señor, y no les tomes en mal lo que hicieron a mi vida, a mi casa, a mis hijos, ¿verdad? Y lo único que pedimos es que guardes sus vidas y produzcas bendición en ellos.
Y esa fue una y otra, y vino otra situación y vino otra situación, y parecía que en lugar de que viniera bendición por estar yo allá apartado con mi esposa para disfrutar de este tiempo, parecía como que todo estaba en contra y lo único que buscaba el enemigo era distraer y de cumplir cosas que Dios quería hacer en nuestras vidas. Y en medio de todas estas situaciones, tal vez nunca vas a estar lo suficientemente preparado para recibir una batalla. Nunca. Pero en medio de todo eso, el saber que Dios sí tiene el control de tu vida. Sabes, muchas veces estamos sumamente preocupados porque no podemos tener el control de todas las cosas. Nos preocupamos por no tener el control. Y cuando realmente tienes el control, de todos modos está uno inseguro porque no estamos tan convencidos de que lo que estamos haciendo para tener cosas bajo control se pueden solucionar. No sé si me estoy dando a entender. Pero en medio de todo esto, el hecho de confiar en el Señor, aquí Dios les había hablado a través de Ezequías alguna palabra de ánimo. Yo soy quien pelea tu batalla. Yo soy quien hago las cosas por ti. Y lo único que hizo, sí, alentó a la gente. ¿Alentó a la gente a qué? A esperar en el Señor. Di conmigo, esperar en el Señor. Y son cosas que tú y yo necesitamos hacer, esperar en el Señor. Pero esperar en el Señor es no tener control de absolutamente nada y dejar que Él tome el control de todo. Amén. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Que no voy a trabajar, que no me voy a esforzar. No, Ezequías al principio le dice, esfuércense y sean ¿qué? Valientes. Esfuércense. Eso no implicaba que era sentarse y rascarse el ombligo y decir, no, pues aquí ya acabo, ya ganó el Señor la batalla, pues aquí lo espero. No, tuvieron que esforzarse. ¿Para qué? Para seguir construyendo, para seguir edificando, para poder seguir levantando torres de vigía, para seguir edificando el muro que necesitaban construir en la parte de afuera, para seguir construyendo las armas que eran de la milicia para poder defenderse en contra del enemigo. Y esto es importante, el confiar en el Señor, en esperar al Señor, según siguiente característica, no sé cuál va, pero la siguiente es confía y espera en el Señor. Esperar en el Señor. Él tiene el control de todas las situaciones, nada se le escapa al Señor. Amén. Y eso es importante. Ahora, la palabra que produce, la promesa que produce el Señor para nuestras vidas, genera esta confianza. Le dio confianza a Ezequías, le dio confianza al pueblo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice Deuteronomio 20, del 1 al 4, por favor. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Y fíjate lo que hace el Señor, una parte donde Ezequías le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y dice, cuando salgas a luchar con tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. Dice, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablar a las tropas y les dirá, presten atención, hombres de Israel, hombres y mujeres de manantial, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desalienten ni se asusten ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Amén. Puedes glorificar a Dios por eso. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Amén. Y sabes, y esto es la parte importante, las promesas de Dios son las que impulsan nuestra vida a seguir adelante. Y eso es lo más importante. Tú y yo necesitamos estar conscientes de ello. Y dentro de todo eso, ve Romanos 15, 3 al 4, por favor. Romanos 15, 3 y 4 dice, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras den esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumpla la promesa de Dios. Y esa es una realidad. Las escrituras fueron ahí puestas para que generen esperanza en nuestra vida.
Y eso es lo que debe traer ánimo a nosotros. A través del ánimo de la palabra es la forma en cómo cobramos y adquirimos esperanza. Adquiere esperanza, siguiente característica, adquiere esperanza. Y eso es importante. Viene otra parte en Segunda de Crónicas, regrésate ahí rápido conmigo. Segunda de Crónicas 32, versos 12 al 14. Y dice lo siguiente, fíjate, ya venía el rey, vino el rey Sennacherib y vino y mandó un mensaje justamente cuando ellos habían terminado de preparar todas las cosas, pero viene un mensaje y dice el verso 12, el verso 12 de Segunda de Crónicas 32, dice: ¿acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios, altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? Y fíjate, y en medio de escuchar esta palabra de confianza, de decir el Señor está contigo, siempre viene algo que dice, ¿y qué te hace creer que tú puedes? Cuando estaba el 29 de diciembre del año pasado, que estábamos pasando por la cuestión de COVID, ese mismo día, el 29, estaba yo formadito ahí, esperando a que me hicieran la prueba. Sude y sude, tiemble y tiemble, no sabía ni qué onda con mi vida, ¿verdad? Pero me dije, voy a que me hagan la prueba. Me hicieron la prueba y antes de que yo pasara a hacerla, que me hicieran la prueba, recibimos la noticia de que el apóstol Alfredo había fallecido. Ese 29 de diciembre, martes, yo estaba parado ahí, esperando a que me hicieran la prueba, sintiéndome fatal, y mi primer pensamiento fue: sí, Dios está contigo, pero con él, Dios también estaba con él, y un montón de gente orando en todo el planeta por él. ¿Qué te hace creer a ti que tú vas a sobrevivir? Y más lloré, una, porque se fue el apóstol, y dos, porque no sabía ni qué onda con mi vida. Y dije, ¿qué me hace? Si yo caí en cuenta y dije, sí, es cierto, ¿qué me hace creer a mí que voy a tener la capacidad? Si este hombre era quien era y este mugre bicho se lo acabó, ¿qué me hace a mí creer? ¿Quién soy yo para poder sobrevivir? O sea, soy un simple mortal, ¿verdad? Y en medio de todo eso hay palabras, argumentos que han entrado en nuestra vida, que han buscado truncar la esperanza y el propósito que Dios tiene para nosotros. Este mensaje lo mandó el rey Sennacherib a Ezequías, y no creo que nada más lo haya escuchado el rey, sino que todos escucharon después de que Ezequías les había animado y vino el chanclas a querer destruir el propósito y la esperanza de decir, uy, entonces ¿para qué? ¿Verdad? Si los demás dioses y si los más pueblos y más preparados no pudieron hacerlo, entonces ¿qué nos da a nosotros la esperanza de que lo vamos a poder hacer? Y esa es la parte importante de para qué sirve la palabra, cómo vences al maligno estando preparado en la palabra. La palabra usada apropiadamente te hace saber que no importa lo que alguien más diga, el Señor es quien está conmigo. Estamos tan acostumbrados a ver la realidad humana, la realidad de esta sociedad, que olvidamos la realidad eterna que tenemos como promesa en la palabra del Señor. Dice que la tierra y todo lo que hay en ella va a pasar, pero lo que dice aquí, nada va a pasar. Esto permanece para siempre. ¿Qué me hace creer que esto permanece para siempre? Porque el que lo cumplió, el que lo hizo, el que lo escribió, el que editó y el que hizo todo esto, Él resucitó de entre los muertos. Él trajo transformación, hizo milagros y sigue haciendo milagros. Él trajo prosperidad y sigue trayendo prosperidad sobre nuestras vidas, y lo va a traer hasta la tercera y cuarta generación de mi generación. Y yo creo y confío en lo que esta palabra dice.
El problema es que somos demasiado humanos aún para despojarnos de los pensamientos que hay, porque aún nos importa mucho lo que la gente piensa y lo que la gente dice acerca de nuestras vidas. Cuando lo que debe importarnos no es lo que la gente y todo eso, sino que tenemos que ponerle atención a lo que realmente Dios dice. ¿Está usted acá conmigo? Y viene el desánimo. Y el desánimo es un arma que el enemigo usa para distraer mi atención de la esperanza y de la confianza adquirida. ¿Qué tengo que hacer? Vamos ahí al verso 20 al 23 y con esto vamos a terminar. 20 al 23 dice: entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración. ¿Qué hicieron? Clamaron en oración. El problema de en medio de ser tan humanos y pensar y escuchar lo que otra gente dice y lo que la sociedad dice y confiarnos en lo que ellos creen, nos hace no tener esta esperanza para poder clamar en oración al Dios del cielo. Verso 21 dice: entonces el Señor envió un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron ahí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que lo amenazaban. Entonces hubo paz en todo el país, y a partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas, y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor, junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Oración y clamor. El clamor, ¿cuál es el clamor? Pues no, el clamor no nada más es gritar, amado. El clamor es algo que sale de dentro de nosotros. No es un dolor nada más. Es algo que se produce dentro de nosotros, que nos hace saber, tener la seguridad. Clamor no nada más es gritarle a Dios. No es gritonearle a Dios. Eso no es clamar. El levantar la voz, pareciera que muchas veces levantamos la voz en oración con el fin de que el miedo se nos quite. ¿Alguna vez alguien ha tenido miedo? Y a veces uno grita, ¿verdad que sí? Y grita para que se le vaya el miedo. ¿Usted ha visto en las películas que cuando van a pelear contra alguien, antes de aventar dan la orden de ir hacia adelante y no van callados? ¿Verdad que no? No van calladitos, corre y corre, ¿verdad? Ahí. No, van corriendo y van grite y grite. ¿Por qué? Porque hay temor en el corazón. Y a veces levantamos más la voz para intimidar al diablo, o no sea, intimidarnos a nosotros mismos y agarrar valor. El clamor, déjame decirte, no es intimidarte a ti mismo ni tampoco intimidar a Dios. El clamor es el hecho de una fe tan profunda, donde yo estoy tan convencido y estoy tan seguro de lo que Dios tiene la capacidad de hacer. Eso es clamar. Clamar tiene una expresión, no nada más un tono alto, sino una convicción y una fe de saber lo que Dios estaba a punto de hacer. Y orar y clamar con ayuda de alguien más. Esto es bien importante. Ezequías no lo hizo solo. Él buscó al profeta, ¿verdad? Y fue ahí entonces el profeta Isaías quien le ayudó a Ezequías a orar y clamar. Señor, tú prometiste. Señor, tú dijiste que nuestras vidas estaban bajo tu cuidado. Señor, tú eres quien pelea nuestra batalla. Y hoy clamamos sabiendo que tú eres quien vence todos esos enemigos que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo aquello que hace que nuestra familia esté siempre en desacuerdo. En el nombre de Cristo Jesús, hoy creemos que tú provees ese amor en medio de nuestros hogares. Señor, para traer destrucción a las tinieblas que se han infiltrado en nuestra casa. Señor, hoy tienes tú el poder para cerrar las puertas de todo el pecado que se ha infiltrado en nuestra casa a causa de nuestra ignorancia o de nuestra comodidad, en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que tú haces de mi casa una casa, Señor, de adoración, una casa donde se levantan altares de adoración, solamente para que tú seas glorificado en todas las cosas que se hacen en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Y son cosas que produces con confianza, donde no nada más se oye bien padre,
Sí se oye padre, es algo que está confiado, es algo en lo que tú estás depositando tu fe. Y no solamente es levantar la voz. Para levantar la voz, pues hay alguien que la va a levantar mucho mayor que tú. Y el diablo también puede hablarte fuerte. Pero aquí lo importante de un clamor tiene que ver con convicción, tiene que ver con fe, tiene que ver con certeza, por encima de los problemas. Por eso búscate a alguien que te ayude a orar. Búscate a alguien que te ayude a clamar. Ezequías, el rey que tenía todo bajo control, que hizo todo lo bueno y todo lo mejor delante de la presencia de Dios, lo mejor que hizo fue buscar ayuda. Porque la palabra misma nos explica, si uno echa fuera 1,000, dos echan fuera ¿cuántos? 10,000. Y fíjate qué importante es esta parte. Puedes venir, Aldo, por favor. Fíjate qué importante es esta parte. Dice que Dios nada más envió un ángel. ¿Cuántos ángeles envió? Y acabó con todo el ejército. ¿Y acabó con quién? Y el rey Sennacherib se tuvo que ir avergonzado de regreso. Y el Señor algo hizo en la vida de sus hijos, que cuando llega Sennacherib a causa de avergonzado y la vergüenza que produjo para el reino, sus hijos se lo echaron. Y quiero que tú veas, ya me iba a poner a bailar aquí. Y quiero que tú veas el poder que tiene el Señor. El Señor puede confundir la vida de tus enemigos. El Señor tiene la capacidad de confundir a tus enemigos, y que esa vergüenza que en algún momento te produjo sea revertida sobre de ellos y sean acabados por su propia vergüenza. ¿Ves por qué la importancia de clamar y clamar misericordia por ellos? Porque el Señor puede destruirlos, pero la intención no es que sean destruidos, la intención es que sean alcanzados. No sé si me doy a entender. Todo esto lo dejó el Señor como una instrucción para que aquellos que lo pudieran ver tuvieran el cuidado de decir: tengo que ser renovado por ese Dios que tiene la capacidad de cambiar el corazón de hijos que estaban conmigo y que ahora están en un punto diferente y quieren acabar con mi propia vida. No sé si me estoy dando a entender. Hay momentos específicos de parte de Dios donde Él está buscando que tú y yo clamemos en oración. ¿Ves por qué la importancia de animarte a que vengas y estemos unidos orando? Si no puedes venir, conéctate a Zoom con alguien, manda una llamada de WhatsApp, una videollamada, conéctate con alguien para orar. Todos tenemos batallas, pero el Señor tiene la capacidad de enviar solamente a uno para acabar con todo un ejército. Tal vez tú y yo estamos viendo ejércitos a nuestro alrededor, pero hoy te animo a que puedas confiar en que el Señor tiene la capacidad de enviar un ángel para acabar con todo ese ejército. Dios tiene el poder para levantarnos. Dios tiene el poder para ponernos en un lugar de honra. Cuando tú y yo confiamos en Él, cuando tú y yo oramos por Él, Dios ha vencido al maligno. Pero en medio de todo eso yo tengo que estar conectado con lo que Él quiere hacer, con lo que Él tiene la capacidad de hacer. No es mi control, es su control. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Él puede hacer. No es lo que yo he construido para defenderme, es lo que Él me dice que yo construya en mí para poder defenderme. Porque Él utiliza esas armas poderosas que son en Él para la destrucción de fortalezas que son espirituales. Amén. Así que hoy, esta mañana, vamos a animarnos. Ponte de pie ahí donde tú estás y dile: Señor, aquí están mis batallas. Señor, y así es como peleo mis batallas. Así peleo mis batallas que son junto a ti. Señor, aunque vengan millares de gentes, Señor, no temeré mal alguno porque tú estás con nosotros. Señor, tu vara y tu cayado son los que nos infunden aliento esta mañana, Señor, y nos ayudan a depender de tu presencia, nos ayudan a depender de tu gracia, nos ayudan a depender de tu verdad, porque lo que tú has hablado es verdad y siempre seguirá siendo verdad. Señor, que esta mañana tu palabra cobre un peso tan fuerte en nosotros
nosotros, que sea una realidad en nuestras vidas. Aparta todo escepticismo de mi corazón. Vamos, dile ahí: Señor, aparta todo escepticismo de mi corazón. Permíteme verte obrar de nuevo sobre esta situación, sobre la enfermedad de mi marido, sobre la enfermedad de mi esposa, sobre la enfermedad de mi familia, sobre la falta de economía, sobre el cáncer o cualquier otra enfermedad. Señor, permíteme ver que son más los que están conmigo que los que están contra mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque hoy quebrantas a todo ejército que ha estado contra nosotros, todo lo que ha mantenido con ceguera a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestras esposas. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que esa venda se cae de en medio de sus ojos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sustenta con la diestra de tu justicia, y hoy nos levantas. Dile: Señor, levántame, levántame. Hay tantos argumentos en mi mente y en mi corazón, se han albergado ahí, me han limitado mi vida, han limitado tu poder en mí. Señor, en el nombre de Jesús, hoy con la autoridad que tú nos das, derribamos, Señor, toda muralla, todo argumento que está en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, no hay muro que sea tan fuerte para resistir tu poder. Y en el nombre de Jesús, todo argumento, toda muralla que se ha levantado como un argumento, se derriba ahora en el nombre de Jesús. Todo aquello que trae temor a nuestras vidas, todo aquello que nos hace temer para no levantarnos, en el nombre de Jesús, declaramos que se quebranta hoy. Todo lo que me hace acostumbrarme a este mundo que está lleno de pecado, en el nombre de Jesús, todo argumento y todo deseo, en el nombre de Jesús, se quebranta ahora. Señor, tú tienes el poder para quebrantar el pecado y quitar el placer por el pecado, el placer por este mundo. Señor, quítalo de nuestras vidas. Hoy confiamos en ti. Hoy confiamos en que tú nos ayudas a santificarnos y produce unidad en nosotros. Dile ahí: produce unidad en mí. A buscar a alguien, Señor, ayúdame a buscar a alguien, que podamos juntos clamar y orar, que podamos, Señor, unir fuerza y no pelear batallas por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos hiciste parte de un cuerpo, y que como parte de un cuerpo todos nos necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, dile: abre mis ojos, porque no puedo yo solo. Necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Envía a alguien que sea dependiente de ti, que confíe en ti, que me ayude. Señor, ayúdame a poder confiar, a poder pelear, Señor, de la manera apropiada, para poder vencer al maligno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levanta y un minuto más tus manos. Dile: Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces en medio de nuestras vidas. Gracias porque hoy tú haces cosas maravillosas en medio de nosotros. Traes transformación, traes restauración, traes libertad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te adoramos por quién eres tú, Señor. Por quién eres tú. No hay otro como tú, Señor. Y hoy determinamos nuestra vida. Di conmigo: yo determino mi vida, Señor. Determino mi vida a caminar contigo, a confiar en lo que tú has hablado, a utilizar bien las armas que tú me has ayudado a construir en estos días, para usarlas apropiadamente. Señor, instrúyeme para usarlas apropiadamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por las cosas que tú seguirás haciendo a lo largo de esta semana. Señor, gracias porque veremos tu gloria manifestarse en medio de nuestras familias y en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y te adoramos y levantamos esta ofrenda de palmas, Señor, sabiendo que tú eres quien pelea nuestra batalla, sabiendo que tú nos das la victoria en medio de cada circunstancia. Señor, gracias.
Gracias, Señor. Gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor. Amén.